Muy bien, vamos a comenzar hoy en este tema que Dios nos ha dado, formando hombres verdaderos, cristianos verdaderos en tiempos difíciles, en tiempos finales, tiempos complejos que se avecinan. Hoy quiero tocar la segunda parte de un tema que comenzamos la semana anterior, que titulamos Firmes en Dios. La semana pasada hablábamos sobre el tema de apostasía. ¿Recuerdan ustedes? Apostasía, ¿qué es apostasía? ¿Qué dijimos? Muy bien, es un proceso, porque es como paulatino, de irnos separando de Dios. La apostasía es una separación de Dios, separarnos del Señor Jesucristo, dejarnos arrastrar por la corriente del mundo, dejarnos arrastrar por nuestra carne, hasta el punto que quedamos completamente separados del Señor. Hoy vamos a mirar tres razones por las cuales precisamente se cae en esa apostasía. Tres razones por las cuales se cae en apostasía. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de no tener cuidado fácilmente podemos caer. Hoy podemos estar bien en las cosas de Dios, hoy podemos estar firmes, y la Biblia de hecho dice, ¿no?, que el que cree estar firme, mire que no caiga, que no caiga. Entonces no podemos descuidarnos, y más en estos tiempos donde hemos venido trabajando, que son tiempos difíciles, donde tenemos una presión muy fuerte. De las tres razones vamos a mirar la primera razón por la cual una persona cae en apostasía es por la dureza de corazón. Dureza de corazón. Es decir, que la palabra de Dios la reciben en ocasiones, pero su corazón está tan duro que no penetra la palabra de Dios. Y esto es un problema que se está dando hoy en día. Un día los fariseos, al escuchar hablar de Jesús, al escuchar hablar cómo Jesús les hablaba fuerte, directo, para ellos era una palabra gruesa, y decían, dura es esta palabra. O sea, ¿por qué Jesús nos habla de esa manera? Escuchar las cosas de Dios son muy duras, decía ellos. Y se preguntaban, ¿quién va a poder cumplir todo eso que Jesús está hablando? Es muy dura la palabra. Y la pregunta es, ¿será que la palabra de Jesús es muy dura? ¿Será que la palabra de Jesús era muy dura? ¿O lo que estaba duro era el corazón de las personas? ¿No será que eso es lo que pasa con los hombres hoy en día? Que no es que, ay no, pero ¿por qué nos hablan así? Es que eso, no me gusta ir a esas reuniones porque nos hablan muy duro. Y no, el problema no es que nos hablen duro, el problema es que endurecemos nuestro corazón, y claro, como el corazón está duro como una piedra, entonces la palabra no penetra, y como no penetra la palabra, pues sencillamente no hay cambios, porque puede más el orgullo, puede más la altivez, puede más sus hábitos, que realmente soltar eso, abrir su corazón y decir, Señor, yo reconozco delante de ti que necesito cambiar, aquí estoy, Señor. No solamente eso, sino que acepto la palabra, asimilo esa palabra y digo, yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer esos cambios necesarios si realmente quiero vivir una vida conforme a como Dios nos habla. La palabra no es fuerte, la palabra no es que sea dura, que sea difícil de poder digerir. El salmista dijo en el Salmo 119, a la altura del verso 103, dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. O sea, para David, el escuchar la palabra de Dios, para él era un deleite. Y la Biblia dice, más que la miel a mi boca. Fíjese cómo un hombre, de hecho la Biblia habla de David, que fue un hombre que tuvo un corazón que, conforme al corazón de Dios. Es decir, cuando Dios miraba el corazón de David, decía, ese corazón me gusta. No porque fuese un corazón perfecto y que no se equivocara, sino que era un corazón maleable, es decir, que se dejaba moldear fácilmente. Y entonces David cometió errores como lo hemos cometido nosotros, varones. Pero una de las cosas bonitas que tuvo David, que fue destacado, es que él reconoció su error, reconoció su equivocación y estuvo dispuesto a tener los cambios necesarios. David no tenía un corazón duro. Dice, no, yo estoy mal, pero yo quiero seguir así. Allá el problema es de cada quien, yo estoy así. No, David entendía eso. Por eso para David,
El escuchar la palabra de Dios, dice la Escritura, que es dulce. Es decir, David como diciendo, yo quiero más, esto está delicioso, yo quiero más, hábleme más, Señor. Y no era dura la palabra para David, sino que era una palabra dulce. Y es la misma palabra, solo que la percepción que tenía David, de acuerdo a su corazón, la hacía sentir una palabra dulce. Y es bien interesante, amados, que nosotros a esta altura de nuestra vida podamos asimilar, podamos recibir la palabra de Dios, no como algo que nos quieren restringir, es que nos prohíben todo, es que nos quitan todo. No. Es entender que Dios nos ama tanto que cuando nos pide algo, no es por perjudicarnos, no es por vernos tristes, sino cuando nos pide algo, cuando nos demanda algo, cuando quiere que dejemos algo, es para nuestro propio bien. Es porque nos ama tanto y como Él conoce lo que viene en nuestra vida, entonces Él quiere evitarnos problemas. Y no es porque sea un amargado y que nos quiera ver ahí como arrinconados, no. Es porque Dios sabe que quitándonos eso, que nosotros abandonando eso, nos va a ir mucho mejor en la vida, porque Él conoce nuestro futuro. Por eso es el paladar, por eso David decía, en mi paladar entra esa palabra y es un deleite. Estamos hablando de la apostasía. Y en los tiempos de Jesús ya se dejaba ver algo. Y recuerde que todo esto comenzó porque le preguntaron los discípulos, bueno, ¿y cuáles son las señales que se van a ver que tu venida está pronto? Y dentro de las señales el Señor, porque es el diálogo que tiene con ellos, le dijo, una de las señales es que la gente apostatará, es decir, habrá un alejamiento. Y vamos por favor a mirar el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Vamos a mirar cómo calificó Jesús este comportamiento de estos discípulos, de esa gente que estaba con Él en ese momento, aquellos que escuchaban el mensaje. Juan capítulo 6, versículo 63, dice de la siguiente manera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada que aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son que espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Jesús lo sabía todo. Jesús sabía que dentro de su equipo de trabajo, dentro de sus 12, había un fariseo, había uno que lo iba a traicionar, había un hipócrita que estaba ahí. Había uno que inclusive metía la mano en la bolsa y le hurtaba, y él lo sabía y lo dejó como tesorero. Jesús lo sabía, eso no es que, oye, pero Jesús como, a ver si tiene tanta sabiduría, ¿por qué lo permitió? Precisamente para que se cumpliese lo que está escrito. Y si miramos el versículo 66, un par de versículos más adelante, dice la Escritura que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás, y ya no andaban con Él. ¿Quiénes son esas personas que andando con Jesús, que viendo a Jesús, ya no quisieron andar más con Él? Es un grupo de discípulos que creyeron sin comprometerse. Y sucede hoy en día también. Hay muchas personas que oyen, que les gustan las cosas de Dios, pero no quieren adquirir compromiso. No se comprometen. Y escúcheme, esas personas que escuchando hablar de Jesús, pero sin adquirir un compromiso, son los llamados a fácilmente apostatar. Están ahí, escuchan, pero no adquieren compromiso. Entonces, creen que con llevar una vida simplemente de ocasional con las cosas de Dios, lo cumplen todo. Creen que con llevar esa vida donde simplemente me vean, ya están cumpliendo todo, pero se demanda un compromiso. Porque escúcheme, sin compromiso no hay un cristianismo verdadero. O sea, demanda, y lo estuvimos hablando en algún momento, que el Señor siempre va a llamar a los ocupados. Él no va a llamar a los desocupados. Él siempre, cuando uno mira el ministerio, un Pedro estaba ocupado, él no estaba de balde, él no estaba durmiendo en la casa, y venga usted como que no está haciendo nada, camine y me acompaña. No, estaban trabajando. Un Saulo de Tarso era un hombre trabajador, un Lucas, un hombre trabajador, y así podríamos citar cada uno de los discípulos, gente ocupada.
Y hasta el día de hoy el Señor sigue llamando a personas ocupadas para que le sirvan. Pero necesitan tener, diga conmigo, un compromiso. Y es más ahora, más que nunca ahora, nosotros necesitamos ocupar nuestros tiempos vacíos, infructuosos, necesitamos ocuparlos con las cosas de Dios. Estuvimos hablando antes de comenzar la reunión cómo se está planeando la destrucción de una humanidad, de una juventud, y está buscando a aquellos que están desocupados. Por eso a nuestros hijos y nosotros también necesitamos ocupar el tiempo. Y qué mejor que ocupar el tiempo buscando las cosas de Dios. Y eso demanda compromiso. Porque si nosotros miramos a un lado, miramos al otro lado, hay una acechanza tremenda. Somos atacados. Y el caso particular hoy que nos compete, que es el tema del capítulo de hombres, ¿somos atacados o no? El enemigo busca de qué manera nos tienta para que nosotros abandonemos todo. El enemigo busca de qué manera nosotros nos ocupamos en actividades que nos saquen de las cosas de Dios. Que andemos cansados, que andemos cargados con mucho trabajo, hasta el punto que la gente dice, que muchos dicen, no, yo no voy a esa reunión porque yo estoy muy cansado. Tengo mucho sueño, no puedo. Voy allá hasta a dormirme, mejor yo no voy. ¿Y quién busca todo eso? ¿Quién es el protagonista de todo eso? El enemigo, porque no quiere que las personas nos comprometamos. Y nosotros tenemos que mirar a esta altura de nuestra vida, es si tomamos la palabra de Dios como lo que es el manual de vida y nos amoldamos a la palabra de Dios, o sencillamente, como hacen algunos que no tienen compromiso con Dios, simplemente buscan que Dios se amolde a su estilo de vida. Y si nosotros miráramos la gelatina, ¿qué forma tiene la gelatina? ¿Qué forma adquiere la gelatina? ¿La que ella quiere? No. La gelatina toma la forma de acuerdo al molde. Y de acuerdo al molde, entonces la gelatina se va a formar de acuerdo a eso. Y Dios a nosotros nos dejó un molde. Dios a nosotros nos dejó un modelo. Dios a nosotros nos dejó un ejemplo para que nosotros nos amoldemos de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Nosotros como varones no podemos buscar modelos externos, no podemos buscar estereotipos de personas, de otros hombres, porque el Señor a nosotros nos dejó el mejor modelo que se llama Cristo Jesús. Y nuestra tarea, varones, es cada vez conocer más a Jesús, aprender más de Jesús, adaptarnos más a la vida de Jesús, para que con el tiempo nosotros nos parezcamos más a Jesús y entonces podamos decir de una forma con testimonio y con autoridad que verdaderamente somos cristianos, Cristos pequeños. Dice el versículo 67 del pasaje que estamos leyendo de Juan 6. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué buena pregunta, ¿verdad? Le hace, o sea, Jesús confronta a los discípulos cuando dice: Señor, es que la gente está hablando que tú estás hablando muy grueso. La gente se está yendo para atrás, Señor Jesús. Se nos está desocupando el lugar porque están diciendo que los estándares que tú pones son muy altos, que lo que tú estás demandando es muy difícil, que no se puede cumplir. Entonces Jesús está como preocupante la situación. La gente se quiere ir, se están yendo. Jesús no se preocupa, Jesús no dice: ay, bueno, no, muchachos, tienen razón, voy a cambiar el mensaje, voy a llenarle su ego, voy a llenarle su autoestima, voy a empoderarlos. No el lenguaje de Jesús. Jesús dijo: ellos verán, les estoy diciendo la verdad. Yo prefiero una verdad que los lleve a la salvación y no llenarlos de mentiras para que después estén condenados. Yo vengo a hablar la verdad. Ahora, ustedes, señores discípulos, 12 que están ahí sentados, ustedes verán, ¿ustedes se quieren ir también? Bien, pues la puerta está abierta, se pueden ir. O sea, Jesús, fíjense que no cambia el mensaje, que Jesús no se deja amoldar por las circunstancias, sino que Jesús se mantiene siempre en su línea, en su carácter. Como debemos estar nosotros.
De hecho, la Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. Nosotros no estamos a esta altura de nuestra vida, no estamos para buscar simpatizar con la gente, con nuestros familiares. Bueno, está bien, no voy a hablar más de Jesús. Bueno, está bien, voy a tomar como ustedes toman. Está bien, voy a meterme en los chistes y yo también tengo un chiste buenísimo. No, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos llamados a tener una vida de integridad como es lo que Dios demanda de nosotros. Y Jesús entonces no tiene ningún problema ni se asusta por eso porque se está quedando solo el lugar, no. Y entonces les dice, entonces Jesús le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Dice el verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, aquí está la palabra clave, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, Pedro había andado con él, los discípulos habían andado con él, lo conocían. Habían pasado veladas enteras, tiempo completo con Jesús. Y llegó el momento en que creían y lo conocían. Es el punto donde nosotros tenemos que llegar. Creerle lo que Él está diciendo y tener tanta intimidad con Él que lo podemos conocer. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel de no solamente creerle, sino también conocerle, entonces estamos anclados, estamos sólidos, estamos fuertes y no tenemos por qué dejarnos mover por los demás. Y este es el punto interesante aquí. ¿Por qué la gente cae en apostasía? Porque sencillamente no tiene un compromiso serio con el Señor. Porque su corazón está tan duro que no permite que la palabra penetre en su vida, en su corazón. Y esa es la primera razón que estamos estudiando por la cual se cae en apostasía. Y es por la dureza de corazón. No penetra la palabra de Dios en sus vidas. La razón número 2 por la cual se cae en apostasía es por el engaño de falsos maestros y falsos profetas. Falsos maestros y falsos profetas. Porque caen en las garras de personas sin escrúpulos que se aprovechan de la fe y terminan llevándolos a retirarse, a apartarse de las cosas de Dios, a poner la mirada en cosas de este mundo, de tal manera que estén tan engañados que las cosas de Dios las dejan a un lado. En la segunda carta del apóstol Pedro, él le da un énfasis muy claro al engaño que se cumplirá en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Engaños que han sido traídos a la iglesia. Eso no son cosas que vienen de afuera, sino son cosas que ya están dentro de la iglesia. Porque ¿cuántos saben que en muchos lugares existen falsos profetas, falsos maestros que engañan? Y por lo menos hay 3 tipos de engaño que esos falsos maestros y profetas traen al pueblo. El primer engaño son las herejías de ideas humanas, de cosas que sustituyen al Espíritu Santo de Dios. Es decir, lugares donde se mueve todo menos el Espíritu Santo de Dios. Se mueven técnicas de mercadeo, estrategias de crecimiento, tomando modelos, tipos de negocios, de empresas, de multiniveles y trayéndolo a la iglesia. Y eso es lo que se mueve, sistemas de mercadeo, pero el Espíritu Santo nos está moviendo. ¿Qué se mueve? Se mueve motivación. Entonces son mensajes de ideas humanas, de pensamientos humanos, de teorías humanas, de cosas empresariales que se implantan en la iglesia y se toma la iglesia como si fuera una empresa, un negocio. Y eso es lo que se mueve en la iglesia, pero no se está moviendo el Espíritu Santo. Se mueve la motivación. Y entonces se hacen actividades para motivar a la gente. Y hoy en día, en muchos lugares, existen muchos motivadores, pero no predicadores de la palabra de Dios. Y eso es lo que buscan. Y la gente les gusta ese tipo de cosas. Que le digan, usted tiene dentro de ti un campeón. Y le gusta y se inflan. Y el ego,
Tú eres un campeón, tú eres un ganador. Tú fuiste hecho para grandes cosas. Tienes por dentro un gran campeón, pero no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Esos engaños están ahí. Muchas cosas que hoy en día se mueven que sustituyen al Espíritu Santo de Dios. Y claro, como están en esas corrientes humanas, es muy fácil que apostate, porque no tienen un cimiento fuerte, porque no tienen la palabra de Dios en sus corazones. Y entonces frente a cualquier circunstancia, cualquier dificultad, es muy fácil que flaqueen y caigan. Y dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 1, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción, ¿qué? Repentina. Ni siquiera la gente se da cuenta. No, es que eso es multitudes de personas, es que ahí sí hay un mover, ahí sí hay no sé qué, es que las luces, es que el sonido, es que el show, es que los invitados que traen, no, y la pasamos buenísimo y sudamos y gritamos y reímos y la pasamos bien, pero no está el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el grupo de personas, de los muchos llamados, pero no son los pocos escogidos. Los muchos que le dirán, Señor, hicimos y cantamos, brincamos y una cantidad de cosas tremendas. Y sencillamente aquel día el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Ese es el grupo de personas, aquellos que se dejan enredar en ese tipo de cosas, donde termina diciendo el apóstol Pedro en este pasaje, que vendrá una destrucción repentina, sin darse en cuenta. Sutilmente va entrando este tipo de corrientes. Y estas herejías de los falsos maestros son como las trampas de la apostasía. Se meten en eso y la apostasía ahí trabajando, el enemigo trabajando, metiéndonos en ese tipo de cosas donde se les mueven los sentimientos almáticos, pero sin fundamento bíblico. Dice el verso 2, y muchos, esto es lo duro, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos, no dice algunos, uno que otro, no, muchos. Por eso tengamos mucho cuidado con las multitudes. Las multitudes no dicen nada. La multitud no quiere decir que porque haya multitudes, ahí está Dios. No. Porque si fuera por multitudes, muchos cantantes famosos llenan lugares y no tienen la presencia del Espíritu Santo. ¿Es así o no? Entonces no nos dejemos llevar por ese tipo de cosas. Tengamos una relación sólida, profundicemos en las cosas de Dios, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y esta palabra blasfemar es otra definición de apostatar, porque para que alguien se ponga a blasfemar del camino de la verdad en contra de Dios es porque le causaron algún daño muy severo. Blasfeman porque después lo que terminan diciendo es, Dios me engañó. Me llevaron allá diciéndome que Dios me iba a prosperar y Dios no me prosperó. Me llevaron allá diciendo que Dios me iba a sanar y Dios no me sanó. Entonces Dios es mentiroso, entonces Dios no cumple. Y terminan blasfemando contra Dios, porque toman el nombre de Dios en vano, hablando en el nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Dios me muestra, Dios me dice que te va a prosperar, que te va a hacer un millonario, que usted va a... Dios me muestra, y Dios nunca mostró nada. Dios nunca dijo nada. Aquellos falsos maestros, falsos profetas, dicen cosas que no son para cautivar a las personas. Y entonces, hermano, yo veo que Dios va a colocar un lingote de oro en tu mano y te va a prosperar y te va a hacer riquísimo en esta tierra. Pero lo único que le digo es que si tú dejas de venir a este lugar, eso que Dios me ha mostrado no se te cumple. ¿Qué están haciendo ahí? Manipulando a la gente. Y entonces el otro, con el afán de la avaricia, la codicia, de tener esas riquezas que le mostraron, entonces sigue yendo y está ahí, y pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y cuando se da cuenta eso no era cierto, entonces termina blasfemando, termina apartándose de Dios, echándole la culpa a Dios, porque cree que Dios lo engañó y Dios nunca ni siquiera estuvo ahí. Eso es lo que está pasando. Lo segundo en este punto, el segundo tipo de engaños, son
los fraudulentos, que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice la escritura: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es un punto importante. La paciencia del Señor es ¿para qué? Diga conmigo, para salvación. Es decir, por todo lo que ha pasado en esta humanidad, el Señor fácilmente podía haber destruido todo, pero ha tenido paciencia. ¿Para qué? Para salvación, para aquellos que están caminando mal delante de Dios, tengan un tiempo para meditar en su vida, para reflexionar lo que están haciendo, para tener un arrepentimiento y entregar sus vidas a Cristo Jesús. Y está diciendo Pedro eso: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de ¿qué? De entender. Difíciles de entender. Hay algunas cosas que son difíciles de entender en lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que necesitamos, que Dios necesita en este tiempo, hombres verdaderamente metidos con Él? En otras palabras, hombres de Dios, que nos dediquemos a estudiar y a enseñar la palabra de Dios en serio. Y eso es lo que se está buscando hoy en día. Y eso es lo que Dios está buscando. Y por eso Dios nos reúne en este grupo, porque Dios está buscando formar verdaderos hombres de Dios. No superficiales, no de actividades, no es que nos vamos a jugar fútbol, que eso no es que sea pecado, escúcheme. Pero más que ese tipo de cosas, lo que Dios necesita es que sean hombres, que seamos hombres metidos con la palabra de Dios, que profundicemos. Perdónenme la palabra que les voy a decir, que no traguemos entero, sino que como los de Berea podamos escudriñar la palabra, es decir, vamos a mirar eso. Por eso Pablo está diciendo, o Pedro diciendo, referente a lo que Pablo escribió, cosas difíciles de entender. Y de ahí se agarran los falsos maestros para engañar, porque como la gente no profundiza, porque como la gente es superficial y lo que le digan ahí por encimita sin revisar, y entonces sacan textos del contexto y arman de ahí unas doctrinas, y la gente, bueno, sí, sí, ahí lo dice la Biblia, pero no se dan cuenta que lo que está hablando es otra cosa, y de ahí se toman los falsos maestros para engañar a las personas. Sigue diciendo, las cuales los indoctos sin preparación, escúcheme, sin profundidad, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Verso 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, es decir, ya como saben lo que va a venir, como Dios diciéndonos, prepárense, como Dios descubriéndonos el tiempo de lo que viene, para que no nos coja como de una forma repentina, como Dios nos menciona ahora, sino que estemos preparados. Mire lo que dice: guardaos, no sea que arrastrados, ¿por qué? Por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Terminen siendo unos rebeldes, terminen desertando, terminen volviéndose para atrás, simplemente porque como no vieron lo que les ofrecieron, se fueron. No voy a la ir. Tú no tienes que estar detrás de eso. Tenemos precisamente que profundizar para no caer en el error. Y esa palabra error en el original es la palabra plane. Y esa palabra plane es de donde salen planes. De ahí dice la palabra plan, que es de donde sería fraude, engaño. Y entonces lo que Pedro está mostrando acá es que hay muchas personas que planean, que están haciendo planes, manipulando las cosas para su propio provecho, y que son impostores, que se hacen llamar siervos de Dios, pero lo que Pedro está desenmascarando en esta carta es que tengan mucho cuidado, porque eso es fraude, porque son personas
que lo único que están persiguiendo es el dinero de los demás y van detrás de eso. ¿Y a quienes esas personas cautivan? ¿A quienes engañan? Precisamente a los que no profundizan en las cosas de Dios, a los que pasan entero sin filtrar. Segunda de Pedro 2:14. ¿Cómo son estas personas? ¿Cómo son los que van a estar operando en los tiempos finales? Los falsos maestros que estamos estudiando en esta noche. Dice que tienen los ojos, está en segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas ¿qué? Inconstantes, almas inconstantes. ¿Te fijas? ¿A quiénes son los que engañan los falsos maestros? ¿Cuál es el plato preferido para ellos? Las almas inconstantes, los superficiales, los almáticos, los que se dejan mover solamente por la emoción. Esos son los que son presa fácil para ellos. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Escritura. Y ellos, los inconstantes, hoy sí, mañana no, de vez en cuando, ese grupo de personas sin compromiso son los que fácilmente son cautivados. Porque el que está comprometido en todo, en conocer a Jesús, en profundizar en las cosas de Dios, en no pasar entero, en estudiar, en estar involucrado para aprender cada día más y más y más. No se conforma con una reunión dominical, sino que quiere aprender más, quiere estar ahí comprometido. ¿Dónde más estoy? El miércoles comenzamos el taller para ese grupo que quiso comprometerse, el taller de valores, de lo que es el verdadero amor a Dios, cómo se ama a Dios, porque necesitamos aprender eso, porque es la base de nuestra vida, amar a Dios y amar a los semejantes. No es un curso que se dictará a todos, es para las personas que dijeron, pastor, queremos comprometer, queremos estudiar más, y ya ellos dan un pasito más. Y qué bueno que los que estamos acá podamos comprometernos y decir, queremos todo lo que sea, como dijo hoy la palabra, todo lo que sea de aprender de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, para mí es un deleite. Yo quiero aprender más, enséñenos más. Y estamos sacando más tiempo que simplemente una reunión del domingo. Estamos sacando tiempos entre semana para seguir profundizando con las personas que quieran dar una milla de más, que dicen, Señor, yo estoy acá, y téngalo por seguro, así es Dios. Si yo le digo a Dios, Señor, yo quiero estar contigo, yo doy un paso y Dios da un paso conmigo, doy otro paso y Dios está conmigo. Pero téngalo por seguro que si no damos ningún paso, Dios dice, ¿qué hacen ahí? Necesitamos eso. Recuerde cuando estaba el pueblo de Israel, la nube, entonces se movía la nube, se movía el pueblo. Cuando la nube se quedaba quieta, el pueblo se quedaba quieto. O sea, Dios da un paso cuando el pueblo da, y tenemos que estar ahí. Versículo 15, por favor. No, sigamos en la parte B, estamos en el 14. A las almas inconstantes, mire lo que sigue diciendo, tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia, y son hijos de maldición. Escúcheme ese tipo de maestros. Están habituados a la codicia. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? ¿Qué será codicia? Sí, codicia es eso. Tiene como una connotación de desear desenfrenadamente el dinero. Y hago lo que sea por obtener dinero. Y entonces creo pactos para que me traigan dinero y pacte por esto y pacte por lo otro. Porque el dinero, o sea, están detrás de eso. Esos son los fraudulentos. Detrás de la codicia. Y son hijos de maldición. Wow, duro esto. Verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Por qué dice la Biblia que Balaam amó el premio de la maldad? Hace referencia a lo que está escrito por ahí en el libro de Números, capítulo 22, que fue llamado a maldecir al pueblo por dinero. Le pagamos para que usted maldiga al pueblo. Y ese es el grupo, ese es el prototipo de este tipo de personas, de falsos maestros hoy en día, que son capaces de decir palabras supuestamente de bendición, pero lo que están trayendo es una maldición para el pueblo, porque es todo cuestión de codicia. Y es lo que la Biblia llama error, fraude. Hay que tener cuidado. Envíeme tanto dinero y yo oro por sus necesidades.
yo oro por su enfermedad. Pacte por eso y yo oro por eso. Esos son fraudulentos. Hay canales de televisión completos, hay iglesias, hay lugares donde dicen, primero tráigame el dinero y después vas a recibir todas las otras cosas, manipulando a las personas. ¿Y quiénes son los que caen ahí? Los que estamos hablando, los inconstantes, los que no profundizan. Un hombre que está dispuesto a maldecir al pueblo de Dios con tal de sacar provecho personal. Y hay que usted se vaya de este lugar, porque si usted se va de este lugar, viene una maldición para su vida. Se va a enfermar, se va a no sé qué, se va a quebrar en su negocio. Eso es lanzar maldición al pueblo. Y es lo que la Biblia está notando acá. Si la gente asustada, no me voy, sé que estoy mal, pero me quedo acá porque ¿qué tal venga esa maldición sobre mi vida? Manipulan, falsos maestros que engañan, y otro grupo de personas que se dejan engañar. ¿Quiénes son los que se dejan engañar? ¿Quiénes son los que se dejan explotar? Aquellos que no profundizan, aquellos inconstantes, aquellos que se asustan, se amedrentan. Pero hay de aquellos que han utilizado las cosas de Dios para sacar provecho propio. Y es lo que la Biblia está diciendo aquí, que me parece una palabra muy fuerte. Dice que son hijos de maldición. Wow. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia, y ¿qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro como consejo? Conocer a Dios. Arráiguese bien. Agárrese bien de las cosas de Dios. Por eso este grupo de caballeros, que seamos hombres fuertes, columnas, puntas de lanza, hombres de inspiración, hombres que seamos esa cobertura para nuestras familias, cobertura para la iglesia, que seamos nosotros modelos, ejemplos. Tenemos que ser cambiados, sí, transformados. Entonces el primer tipo de engaños son los que se dejan llevar por esas herejías, ideas humanas que sustituyen al Espíritu Santo. El segundo es el tipo de engaños, son los fraudulentos. Y el tercer tipo de engaño son los falsos maestros y profetas, que son seductores y que son carnales. Son parte de lo que mencionó el apóstol ahorita, el apóstol Pedro, porque también los hay en este tiempo. Y están aquí en la Biblia. Escuche lo que dice, segunda de Pedro 2, versículo 17 al 20. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen. Seducen, mire, hablan cosas que vienen de la carne, no es nada espiritual. Concupiscencias de la carne, es decir, deseos desenfrenados de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, mire lo que dice la Escritura, por favor, enredándose ¿qué? Otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjense cómo Pedro describe con detalle a estos falsos maestros que ya se han infiltrado en la iglesia y que posiblemente ustedes han visto o han escuchado. Y el énfasis cae en ese carácter sensual, arrogante, indulgente, que es lo mismo que el Señor le habló a la iglesia de Pérgamo, que estuvimos por ahí mirando en Apocalipsis 2, 12 al 17. Ellos tenían la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Que se dejaban mover por la parte sensual, inmoralidad, llenos de inmoralidad. Ahí se estaban moviendo esos nicolaitas y este grupo por lo sensual, y la gente hoy busca lo sensual. ¿Qué es lo sensual? Lo que les mueva los sentimientos.
Eso es la sensualidad. Sentimientos. Cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios desea. O sea, nosotros no podemos dejarnos mover por los sentimientos. Y la última razón que vamos a ver hoy, la razón por la cual se cae en apostasía, ya dijimos, número uno, ¿por qué alguien puede caer en apostasía? En primera instancia dijimos por la dureza de corazón, que no penetra la palabra de Dios. La segunda razón, que es el engaño de los falsos maestros y falsos profetas, y de ahí sacamos 3 puntos más que hemos analizado. Y la tercera razón por la cual se cae en apostasía es por no poner el dinero en el lugar correcto, en su lugar. El dinero se guarda en la cartera y no en el corazón. Y ese es el gran problema, que muchos se dejan llevar, porque para ellos, sin que lo digan, su Dios se ha convertido el dinero. Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Escuchen con atención cómo lo dijo Pablo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, es decir, desear desmedidamente, aunque no lo necesite. Escúcheme, raíz de todos los males es el amor al dinero. No está hablando la Biblia que el dinero, está hablando del amor al dinero. Dice que el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se volvieron atrás y fueron traspasados de muchos dolores. Hay que tener mucho cuidado, mis amados, con el dinero. Entender que el dinero es una herramienta. No lo podemos convertir en nuestro Dios. No podemos dejar que el dinero maneje nuestras vidas. No podemos nosotros terminar siendo esclavos del dinero. El dinero tiene que ser esclavo nuestro y no nosotros del dinero. El dinero no puede convertirse como que el que maneja nuestro tiempo. No, y hay que tener mucho cuidado. Es una herramienta. Y cuando nosotros tomamos un martillo, por ejemplo, como varones, tomamos un martillo, ¿qué hacemos con el martillo? Lo utilizamos y luego ¿qué hacemos con el martillo? Y lo volvemos a guardar en la caja de herramientas. No andamos con el martillo por todo lado. Lo utilizamos, y el dinero es para eso. Lo utilizamos en lo que necesita, pero ya, cumplió la función. Es un facilitador. Nos ayuda a abrir las puertas. Nos ayuda para poder cumplir sueños y cosas para nuestra familia y lo demás. Pero que nunca el dinero se convierta en nuestro Dios. Ustedes saben que ese Dios dinero es el Dios Mamón. Y entonces muchos por estar detrás del dinero, dice la escritura, se extraviaron de la fe, se volvieron atrás, abandonaron las cosas de Dios. Estamos hablando de apostasía. Abandonaron las cosas de Dios por estar detrás del dinero, porque le ofrecieron el supernegocio, porque le dijeron camine, que esto aquí está el negocio, ahí está la plata, camine. Y no les importó sacrificar las cosas de Dios, sacrificar familias, y ellos también terminan sacrificados por el dinero. Ya lo dijimos en algunas reuniones, lo que el mundo nos ofrece es una fantasía, es un oasis, lo hablamos el domingo, ¿no? Un oasis, que uno va detrás de eso, uy, no, sí, y cuando se da cuenta no era tan cierto, nos dejamos ilusionar por eso y terminamos perdiendo muchísimas cosas. Y eso es una estrategia también del enemigo, ¿para qué? Para sacarnos de las cosas de Dios. ¿Acaso no fue lo que hizo Judas? ¿No fue por dinero? Le damos tantas monedas y traiciona al maestro. Entonces, por dinero muchas veces se traiciona a Jesús. Tengamos mucho cuidado. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe lo que tú puntualmente y lo que yo necesito. Dios tiene el poder para satisfacer lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Están conmigo en eso? ¿Lo han visto? Yo lo he visto. Esa palabra que hace muchos años llegó a mi corazón, la tengo muy clara. Preocúpate de mis cosas, que yo me preocuparé de tus necesidades. Yo tengo muy claro que la economía de Dios es una economía muy diferente a la economía del mundo. Y muchos, por estar detrás de la economía del mundo, descuidan el reino de Dios. Los matemáticos, como lo digo muchas veces, los matemáticos siguen echando cabeza. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo, tan simplemente con 12 panes y con 2 peces,
pudo multiplicarlos y alimentó a más de 5,000 personas. En realidad eran como unas 20,000 personas. ¿Cómo los pudo alimentar hasta que quedaron completamente saciados y sobraron 12 cestas? ¿Cómo? Matemáticamente no funciona, porque las matemáticas de Dios son muy diferentes a las matemáticas del mundo. Entonces no nos dejemos llevar por el sistema financiero del mundo, sino que creamos en Dios y que Dios es capaz de abrir puertas donde ni siquiera nosotros nos imaginamos. Ustedes han visto milagros, yo he visto milagros, yo he visto la provisión de Dios. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Entonces, la esencia, para ir concluyendo, la esencia de la apostasía es traicionar a Jesús. Y de muchas maneras nosotros podemos traicionar a Jesús. Una de las maneras que estamos tocando en este punto es que lo podemos traicionar por estar detrás de las cosas materiales. Y eso fue lo que sucedió con este hombre. Hasta el punto que terminó suicidándose. Porque alguien que vive en apostasía no vive tranquilo. Y más cuando hemos sido llamados. Yo sé que muchos que han sido llamados y que hoy en día no están buscando las cosas de Dios, no están bien, no están tranquilos. Segunda de Pedro, terminamos, capítulo 2, verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, segunda de Pedro 2, 21, que después de haberla conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor que no hubieran conocido las cosas de Dios. Termina diciendo el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mejor les hubiera sido no haber conocido al Señor. Mejor hubiera sido que hubiesen sido ateos mejor. Y es una advertencia de parte de Dios. Y estamos en este tiempo, escuchen, donde Dios tiene como esa calidad de amor y nos habla de esa manera con nosotros. Como diciendo, tengan mucho cuidado. Hoy estamos acá, gracias a Dios. Pero no permitas que ninguna cosa, ninguna propuesta, ningún negocio, algo atractivo, los arrastre. Siempre miremos, esto que yo voy a hacer me acerca más a Dios, me permite bendecir más el reino de Dios, puedo sacar tiempo para estar más con Dios, esto me ayuda para estar más en familia, más fortalecido, esto me va a dar como más fuerza en las cosas de Dios. Si la respuesta es sí, claro, dale. Pero si tú sabes que eso te va a desconectar de Dios, te va a desconectar de tu familia, te va a dañar la relación con Dios, ten mucho cuidado. Por eso tenemos que pedirle al Señor que Él trabaje en nuestro corazón y que nos haga esa buena tierra para que podamos dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra, ¿recuerda la parábola del sembrador? Esta es la que tiene un corazón bueno y recto y retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Ahí está en la Biblia, Lucas 8:15. Orémosle al Señor que seamos buena tierra. Y una de las características es que retiene la palabra oída. Retiene la palabra oída. Toma sentido la palabra para su vida. La vive, la tiene. O sea, no solamente escucha distraído, sino que retiene la palabra y camina en perseverancia. Sí, tengo que cambiar. Entonces tengamos en cuenta eso. Que retengamos la palabra. Pero que también le pidamos al Señor, Señor, que retengamos tu sana doctrina. Que no nos dejemos arrastrar por corrientes superficiales. Llegó el familiar, llegó el amigo a decir, camine que en aquel lado eso hay una cosa tremenda, hay un mover tremendo. Tengan mucho cuidado, tengamos discernimiento. Pedro en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 15 les da el consejo a esa iglesia en Tesalónica. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o carta nuestra. Retened, tengamos la palabra de Dios. Que nadie nos saque la palabra de Dios. Retengamos la doctrina de los apóstoles, no de los que se llaman apóstoles, que tienen un título ahí que se hacen llamar como apóstoles, pero que nunca pasaron por cárceles, que nunca tuvieron cicatrices, que nunca fueron apedreados, pero se hacen autollamar apóstol. El apóstol, no sé qué, el apóstol. No, eso no es esa doctrina, es la doctrina de los apóstoles, del evangelio.
la sana doctrina. Retengámosla, está diciendo el apóstol Pedro acá, Pablo. Y por último, digamos, Señor, ayúdanos a tener firmeza espiritual. Y eso tenemos que nosotros tenerlo en primera instancia. Y si que conocemos a algunos hermanos que se han apartado, algunos familiares, vayamos donde ellos y digamos, vuelve a los caminos de Dios, no te alejes de los caminos de Dios. Lo que Dios te dio en aquel momento, recuérdalo, no te apartes de las cosas de Dios. Para eso estamos llamados. ¿Qué es lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versos 12 y verso 13? Es el consejo que da. Mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Si hay alguien que ha perdido, no, es que eso son las iglesias, es que son los pastores, es que esos hermanos son unos hipócritas. No permitas que en tu corazón haya ese sentimiento de incredulidad. Dice la Escritura, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, mire el llamado, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mucha gente que está resentida porque las manipularon, porque se aprovecharon, porque abusaron de su fe, de su confianza, y les sacaron dinero y los engañaron y los trampearon. Pero digamos, vuelvan a los caminos de Dios. Termina diciendo el versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firmemente hasta el fin nuestra confianza del principio. Y a eso tenemos que apuntarle, mis amados. Que verdaderamente nos enamoremos de Dios, que lo busquemos de corazón y digamos, Señor, queremos comprometernos. No queremos ser aquellos que nos apartamos de ti nunca, Señor. Ayúdanos, Dios. Que no nos pase lo de este hombre Asaf. ¿Recuerdan de Asaf? Asaf era un hombre músico que conocía de Dios, que David sacaba las letras y decía, mira, Asaf, monta esta canción. Un hombre que conocía de Dios. Y esto a mí la historia de Asaf, que está ahí en el capítulo 73 del libro de los Salmos, versos 2 y 3, eso es algo que siempre lo recuerdo porque es algo que me preocupa. Es una persona que estaba en el ministerio, en el equipo de alabanza, un hombre que estaba supuestamente metido con Dios. Es una persona que está firme en Dios. David estaba con él. Y sin embargo dice, en cuanto a mí, Salmo 73, 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Es decir, casi me rebelé, casi apostaté, casi me eché para atrás, casi reniego contra Dios, casi le reclamo a Dios. Por poco resbalaron mis pasos. Verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, un hombre que me estaba metido con Dios y de pronto como que se puso a mirar y dice, yo estoy aquí como sirviéndole a Dios y mire yo cómo estoy. Y miro a aquellos impíos, borrachos, mujeriegos, mire cómo les va bien. Y casi que como que le reclama a Dios, bueno, Dios, ¿y aquí qué pasó? Porque ellos sí, yo no. Y mire lo que dice la Escritura, viendo la prosperidad de los impíos. Mire cuánto dinero tiene, mire el carrazo que tiene aquel, mire que él no tiene deudas y mire, se puede ir a vacacionar y miran ahí en las redes sociales y mire que estuvo en vacaciones con no sé qué, y el tipo que es uno perverso y mire cómo le va bien, y yo que ando ahí cometido con Dios, mire cómo me va. Se puso a mirar la prosperidad de los demás y mire lo que sigue diciendo, versículo 17 de Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y ahí está la solución. Entrar en la presencia de Dios, entrar en el santuario de Dios, entrar ahí a ese lugar secreto y decir, Señor, perdóname, porque yo me he puesto a mirar las cosas materiales. O sea, ¿en qué estoy? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Por qué estoy mirando lo superficial? ¿Por qué estoy mirando lo efímero de este mundo? Y por andar entretenido, distraído en las cosas del mundo, me he apartado de ti, Señor. Mire cómo tú has sido de bueno, mire cómo me has guardado, mire la familia que tengo, Señor, mire la salud que me has dado, Dios, la vida que me has dado, perdóname, Señor, mira cómo me está dando de riquezas espirituales. Y yo es que preocupado, afanado por las cosas
terrenales de esta tierra, perdóname, Señor. Y entonces él entra al santuario, él entra a la presencia de Dios y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y entonces descanso y digo, casi me desvío. Sí, Señor, ellos pueden tener plata ahorita, pero no tienen a Cristo. ¿Y de qué les sirve ganar toda esta tierra si pierden lo más importante? Su alma. Yo te tengo a ti, Señor, tengo las riquezas. Bueno, tal vez paso necesidades, tal vez paso por momentos difíciles, pero tú me has llamado y tú tienes una herencia para mí, Señor. Y que podamos nosotros como caballeros siempre entender que Dios nos ama tanto, que nos ha traído a este lugar y que nos está alimentando en la parte espiritual. Y que siempre pongamos nuestra mirada, como lo estudiamos aquí en una de las lecciones, que miremos siempre a ese Dios de Abraham, ese Dios eterno, no lo superficial, no lo material de este mundo, no lo que puede dar el dinero, sino lo que el dueño del oro y la plata, que tiene cosas hermosas para nosotros. Que nunca, mis amados, por más que tengamos momentos difíciles, nunca renunciemos a la verdad de Dios. Hoy están aquí, hoy tal vez alguien se conecte y escuche el mensaje, pero no sabemos lo que pueda pasar mañana. Independiente de las vueltas que hay en la vida, por favor, guarda esto en tu corazón, que nunca, nunca renuncies a la presencia de Dios, a las verdades de Dios. Por más apretados que estén, por más situación, por más diagnóstico médico, por más que ahí siempre aferrados a Dios. Y en eso vamos a convertirnos hombres firmes, que es el tema hoy, firmes en Dios, pase lo que pase. Porque detrás de nosotros hay toda una generación. Hay hijos, hay familiares, hay amigos, hay compañeros que están mirándonos a ver cómo actuamos en momentos cruciales de nuestra vida. Que no seamos los que abandonemos el barco, que no seamos los que salgamos huyendo, sino que por más que hayan pruebas, dificultades, firmes en Dios, porque Dios siempre nos dará la salida junto con la prueba. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta noche han tomado la decisión de venir a escuchar tu palabra, Dios. Los que posteriormente escucharán esta enseñanza, Padre amado, gracias, Dios Santo. Queremos ser hombres firmes en medio de situaciones difíciles en estos tiempos finales. Queremos estar firmes en ti, Señor. Guárdanos de mirar atrás, de retroceder, de rebelarnos contra ti, Señor, de renegar contra ti, de reclamarte, Dios, de exigirte. Gracias porque el simple hecho de poder estar en este lugar, de tener vida, salud, de tener una familia, Señor, de tener lo necesario, Dios, es un motivo para estar muy agradecidos contigo, Señor amado. Gracias por la vida de cada una de las personas, Dios, que tú has tocado, que tú, Señor, has traído, que tú nos permitas, Señor, seguir avanzando en este capítulo de hombres, donde tú quieres verdaderamente formar esos hombres comprometidos contigo, Señor. Hombres firmes en tiempos difíciles. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así te da la gloria, Señor. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.